tema que a todo el mundo le compete. No importa que usted haga oficios en su casa, que usted limpie, que usted no limpie, que usted tenga quien le haga, que tenga la dicha de tener quien le resuelva. Organizar es un reto para todo el mundo. Y cuando usted tiene las cosas sin organización, usted no puede pensar. Definitivamente que no puede pensar. Si eso usted lo extrapola de su habitación a su casa, de su casa a la oficina, a un negocio, es increíble. Decía mi madre que nunca hay espacio para una segunda, primera impresión. Y a veces llegamos a lugares donde nos sentimos que no podemos ni respirar de tantas cosas que hay. A veces son cosas bonitas, a veces esto lo heredé de mi abuela, esto lo heredé de fulano, tengo muchas cosas caras, pero sin embargo, no hay espacio para que fluya la vida. Ella es una especialista precisamente en eso, en organizar. Tiene todo un equipo de trabajo y ella tiene el expertise suficiente. Natalie Navarro nos va a hablar esta noche de por qué debemos tenerlo todo en orden. Gracias, Natalie, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. La verdad es que hablar de orden es una de las cosas que más me apasiona y como bien decías, el orden es parte del día a día, es necesario en cada aspecto y mantener el orden pues definitivamente nos trae bienestar en el negocio, en la familia, en el hogar. Totalmente. Y como que nos ayuda a pensar y nos da paz. Pero lo que yo no sabía es Totalmente. que aquí en el país teníamos la posibilidad precisamente de tener una empresa que uno le dijera, te digo que yo no soporto esto, yo necesito que me organicen la vida y yo necesito que tú me Sí. orientes. ¿Eso es posible o es solamente estamos a nivel de empresas? O tal vez yo en mi casa me puedo dar el lujo de decir, mira, yo este año no quiero que me regalen nada. Me voy a regalar la oportunidad de tener una empresa profesional que me organice la casa, me organice la vida, me dé orientaciones. ¿Eso es posible o no estamos a la altura de la gente común? Bueno, te voy a contar que Todo en Orden nació hace 10 años. Es un proyecto que definitivamente ha venido a cambiar la vida de muchas, pero muchas familias y de muchos negocios. Y sí es posible vivir en orden. Aquel que dice que yo nací desorganizado y yo soy desorganizado, eso no existe. Existen personas que tienden más al orden por su naturaleza, por su temperamento, pero es posible vivir en orden y está al alcance de todo el mundo. La idea de realmente empezar una vida en orden es que a veces hemos intentado muchas veces en nuestros hogares organizar espacios y volvemos y volvemos y volvemos, sobre todo porque la función de organizar siempre se cae en el ama de casa o en la mamá, en el caso de una familia. Entonces, bueno, esa mamá insiste, 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 pero llegó un día donde dice, mira, ya no puedo más. Entonces entramos nosotros y los ayudamos primero a reconocer las cosas que no les son útiles. Creo que es muy importante para poder entonces disfrutar de lo que sí nos encanta. En ese sentido, entonces, les ayudamos al cliente que no todas las casas son iguales, ni las necesidades de todo el mundo son iguales. Y por tanto, requieren entonces definir un hogar para cada cosa. Hacerlo de forma eficiente, pensamos en el espacio, grande o pequeño. Y tú sabes que yo siempre hago una acotación aquí, y es que las personas piensan que si tuvieran una casa más grande estarían más organizados. A veces, muchas veces, con herramientas de organización es más que suficiente, pero el orden se trata de algo muy clave y es tu ser constante. El desorden es un conjunto de tareas livianas que tú no hiciste a tiempo. Entonces, por eso se acumula, por eso se llama desorden posteriormente, porque son tareas que yo no hice. No guardé la chancletica en el lugar donde debía, en el momento que las dejé de utilizar. Ese papelito lo puse en cualquier lugar y no en el lugar de mi cartera para recordar que tengo que llevar, hacer o llamar a tal persona. Entonces, eso se va convirtiendo en desorden. Pero todo el mundo tiene la capacidad de vivir en orden. Hay personas que por su condición de salud ciertamente tratado con un psicólogo o un psiquiatra, pues tienen unas condiciones que no le permiten, pues a nivel motor, a nivel cognitivo, pues tomar algunas decisiones y realmente eso es una condición aparte. Pero yo te puedo decir que si nos vamos al percentil, el 99% de la gente puede vivir en orden. Yo tenía unas tías abuelas muy rígidas, no se casaron, Uh -huh. que tenían siempre
muchos eslogan para todo, pero quedó en mi mente algo que decían, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. ¿Esto tiene sentido, Natalie? Hablando Sí, de totalmente. organizar. Evidentemente, es que cuando tú le encuentras un lugar para esa tijera, yo hablo mucho de las tijeras porque es algo que en una vida cotidiana en un hogar, la gente siempre está buscando una tijera y no sabe dónde está. Pero la mamá o el papá sabe que compraron algunas 5 o 6 tijeras en los últimos 2 o 3 años. Entonces no hay razón para que no haya tijeras. Pero como no le buscamos un lugar para ese artículo de manera particular, cualquier persona lo coloca donde el criterio le diga. Por tanto, cuando se trata de orden y cuando entramos a trabajar con el cliente, nosotros no solamente lo ayudamos a organizar, sino que nos encargamos de que todo el mundo en su casa tenga conocimiento claro y simple de dónde está todo. Y la forma más simple de organizar definitivamente es organizar por categoría. Es decir, que donde está la tijera, posiblemente al lado está la regla, por ejemplo, ¿no? Que es a lo que pudiera ser a lo que se consuma junto, posiblemente. Qué bien. Las de Win, que son mi familia materna, las mujeres de Win son Ujú. ultra organizadas, disciplinadas. Y mi mami decía siempre, y para mí todavía es un orgullo, cuando empecé a decirlo, dije, Taina, te está poniendo vieja. Decía, mira, yo puedo darme y en la oscuridad yo voy voy a un lugar a buscar algo y en esa esquina de la gaveta lo encuentro, en tal lugar. Eso lo aprendí yo de mi familia materna, la verdad que no falla. Mecanismos que ustedes le den a la gente para que después que accedan a su servicio puedan mantener más o menos las cosas dentro de cierta disciplina u organización y cada qué tiempo, Ujú. aquellas personas que son incapaces de tener una metodología, ustedes les recomiendan que cada qué tiempo deban de nuevo buscar algún tipo de ayuda para hacerse la vida más llevadera. Buenísimo. Lo primero a nivel de mecanismos o prácticas, siempre buscamos que sean temas que el cliente pueda realmente implementar, cosas que el cliente pueda hacer de manera sencilla, que no sea complejo, que el comando, en el caso cuando hay niños en la casa, sea muy, muy simple, ¿no? En este sentido, la primera estrategia es conocimiento público. De nada vale yo ocultar o guardar algo en un lugar cuando yo necesito que todo el mundo sepa dónde está. Primero, porque para que lo puedan tomar si lo necesitan. Y segundo, para cuando yo como padre o madre, sobre todo cuando hay niños, hay mucho roce con el tema de organización, puedan entonces decirle al hijo, entonces, ese papel, ese lapicero, ese control remoto, ¿dónde lo vas a volver a colocar? Porque efectivamente el niño lo tomó de un lugar y sabe dónde volverlo a colocar. Entonces, conocimiento público. Eso incluye al personal doméstico. Cuando hay claridad en ese sentido, no importa que rote el personal en casa, siempre vamos a tener como control de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda estrategia es muy clave, parece insignificante, pero es usted analizar todo lo que entra en su casa. Siempre analizar lo que entra en su casa. Es decir, muchas veces, y voy a una realidad normal, a usted le hacen un regalo de un artículo que usted tiene muchos porque a usted le gustan, pero usted efectivamente lo va a utilizar. Lo puede sustituir por otro. ¿Usted eso lo va a utilizar en la cotidianidad o en una temporada específica del año? ¿Necesita tenerlo tan a mano o un poquito más lejos? Entonces, eso determina, primero, si usted se quiere quedar efectivamente con él. Número dos, dónde lo va a colocar. Y algo muy importante, que le voy a llamar el número tres con asterisco, es si usted efectivamente considera que usted se tiene que quedar con eso. Muchas personas reciben regalos en su casa porque tienen el temor de quedar mal con la persona que les hizo el regalo. Entonces, no determinan, no toman la decisión de sacarlo de su casa simplemente porque, bueno, mira, Taina me lo regaló, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, no lo puedo sacar porque yo le tengo aprecio. Yo no lo voy a usar. En mi casa no combina. Es muy bonito, pero no es mi estilo. Entonces, la gente se empieza a llenar de cosas por el sentimiento de culpa. Sin embargo, yo siempre digo que cuando alguien te hace un obsequio, un regalo, ya el detalle está donde yo te digo a ti, yo pensé en ti. Evidentemente siempre voy a querer que algo te sea de utilidad, pero si no es funcional para ti, sé lo suficientemente consciente para tú depurarlo y sacarlo de tu casa.
Wow, Entonces, volviendo entonces va- ¿viste qué diferente es como el approach? O sea, así ya mismo. el regalo fue hecho, el regalo fue hecho. Y hay gente que me dice, es que hasta que yo no me lo ponga, esa blusa, y yo no le mando una foto a esa persona, yo me siento fatal, Natalie. Como, concha, esa persona me lo regaló. Entonces tú puedes hacer eso y decirle, fulano, mira, me lo puse, gracias. Y darlo más para adelante en amor. ¿De acuerdo? Cuando hay situaciones que son particulares, pero ciertamente hay cosas que tú puedes perfectamente dejar en su misma caja, reconocer lo que te regalaron para que puedas decirle a la persona, gracias por la blusa, gracias por la botella de vino, gracias por lo que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, puedes donarlo más adelante o venderlo si fuera necesario, porque ya el regalo es tuyo. Tú puedes disponer de él como tú quieras, pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle. Y en el caso entonces para mantenerlo, nosotros ofrecemos también un servicio que hay clientes que lo necesiten y hay clientes que no, y se llama Refresh by Todo en Orden, donde nosotros vamos cada 3, 4 o 5 meses a casa del cliente y volvemos a poner como todo en orden. A veces el cliente lo necesita porque tiene rotación de personal, no tiene mucho tiempo, o como bien dices, tiene ciertas limitantes para mantener entonces los espacios de manera organizada. Wow. Vuelvo y menciono a mi madre. Mi mami, nosotros éramos 5 hembras y ella ayudó a criar los hijos de mi papi y tenía muchos hijos del corazón. Y cuando uno le regalaba algo, ella decía, me lo regalaste, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Y yo Me tenía muy encanta. claro que cuando yo le regalaba algo a mi mami, generalmente trataba, como tú dices, no solo que se pareciera a ella, sino que le pudiera servir, pero si no, yo le decía, siéntete libre de tú hacer lo que tú quieras con ello. Y en mi hijo dice que lo que no se ha necesitado en los próximos 6 meses, uno no tiene que tenerlo guardado. Mi hijo Yo es muy estoy de práctico, o sea, acuerdo. los varones son, pero realmente es así. ¿Cómo se manejan ustedes con las personas acumuladoras? Hay personas que en realidad Mira, acumulan todo. totalmente. Yo he tenido de toda clase de clientes, hombres y mujeres. Mira, hay diferentes razones. Está desde, como yo soy coach, yo no soy especialista de la salud, menos de la salud mental. Hay ciertas approach que yo tengo con el cliente, acercamientos, para evaluar efectivamente desde dónde está ese nivel de acumulación. Ciertamente lo que vemos es problemas de ansiedad, o sea, simplemente con observar, sin ser médico especialista. Entonces, clientes simplemente lo ayudamos en el proceso, hay clientes que están dispuestos, que reconocen que existe una oportunidad. Hay clientes que yo te voy a confesar que hemos organizado espacios de closets, literalmente, inmediatamente, si estamos al día siguiente estamos trabajando, por ejemplo, su cocina, un depósito en su edificio, ese cliente yo lo veo llegando con cosas nuevas. Entonces tú Wow. te preguntas, pero si nunca había nada, ¿cómo viniste comprando ropa? Pero la verdad es que yo pienso que nosotros hacemos un trabajo desde el amor, desde la paciencia, desde reconocer que cada quien tiene sus oportunidades, pero sobre todo muchas veces, según literatura, porque ciertamente en este trabajo se lee mucho, básicamente hay muchas dolencias que se reflejan a través de las cosas que tenemos. Es decir, cuando tuve una infancia donde no tuve muchas cosas y tuve muchas carencias, y ahora tengo la oportunidad económica de poderlo adquirir, me quiero llenar de eso. Y muchas veces pensamos que la valía del ser humano está en lo que tiene y no en lo que es. Entonces hay una combinación como de varios factores, pero siempre lo tratamos con amor, volvemos a repetir, simplemente vamos a veces al ritmo del cliente como el cliente necesita y muchas veces el cliente simplemente no quiere trabajar más profundo de ahí, simplemente quiere un proceso de organización en su espacio y eso también lo respetamos. Mira, nos toca hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, ¿cómo orientas a aquellas personas que no se sienten seguros en el vestir, por ejemplo? Pasa más con las Ujú. mujeres que con los varones, pero pasa. Y de repente tienen una gran cantidad de un objeto, de un artículo X. A veces pantalones negros, de pantalones negros tienen 10, tienen 20, tienen 8, tienen 14. Y a veces se ponen siempre el mismo y no saben qué hacer. Cuando regresemos de la pausa. ¿Ok?
Hablamos con la manager, con la coach, con la CEO, de todo en orden, Dios mío, cualquiera cree que esto es un paraíso, pero se puede, como bien decía ella antes, no procrastinemos, si tenemos que votar algo, si tenemos que organizar algo, después que nos han fregado, si tenemos la suerte de que alguien nos friegue o nosotros lo hacemos, si echamos la ropa en la lavadora, en la secadora, doblémosla de una vez, si vamos a ver una noticia, sentémonos con la ropa y doblémosla y guardémosla, entrémosla en la gaveta y ya no somos pequeñitos para, como hacía mami, los sábados abrirnos la gaveta y decir, organiza esa gaveta, pero tenemos los estragos de cuando no lo hacemos. Hablamos entonces con esta niña, Natalie Navarro, una especialista en saber que o mantener la casa ordenada es tener la vida en paz. Si usted no lo puede hacer sola, puede acompañarse, hacerse acompañar de empresas como esta. Natalia, antes de ir a la pausa, te decía, conozco gente que tienen hasta 10 pantalones negros de lo mismo, porque el que me queda bien es este tipo, es un pantalón que no es muy ancho ni muy estrecho, pero tiene que tener esto, zipper al lado, zipper adelante, zipper atrás, pero yo por si acaso me mandé a hacer 4 iguales, y después volví, se hicieron más. ¿Y cuándo te lo pones? Mira, yo no te sé decir porque son toditos iguales, o si no, yo saqué 2 y tengo los otros guardados, y a veces hasta se le dañan las cosas. ¿Te has topado con personas de este tipo, Natalie? Pero no tienes idea. O sea, yo tuve una cliente que quiero muchísimo, que entramos en una conversación profunda desde el amor, como decía al inicio, porque esto es un trabajo desde el amor. Es el acompañamiento. A veces pensamos que simplemente estamos organizando una casa como un simple trabajo, pero en realidad cuando nosotros entramos a una casa, nosotros estamos viendo y compartiendo las intimidades del cliente. Por eso esto es un trabajo 100% confidencial, por eso es un trabajo de amor, por eso esto es un trabajo de paciencia. Entonces, hemos visto casos similares. Yo tengo una cliente de 50, de 40 a 50 pantalones negros, como bien decías. Evidentemente hay estilos, hay formas, como tú decías, un zipper aquí, un botón aquí, un fleco acá, pero ¿para qué tantos cuando no es tu uniforme de trabajo? Entonces, llegamos a la conclusión en ese momento es que te vas emocionando, te van quedando bonitos, hay recursos económicos que a veces te invitan, tú dices, bueno, algo está a buen precio, lo voy a tomar. Este, y en ese momento nosotros hacemos un acompañamiento de lo que llamo preguntas poderosas, donde hacemos preguntas puntuales por cada una de las piezas. No es lo mismo, tú compraste un pantalón que se veía fantástico en el maniquí con la modelo y terminas entonces probándotelo tú y no te queda tan espectacular, pero es nuevo. Tiene su ticket y ¿a dónde lo vas a llevar? Tú no tienes ninguna amiga que le sirva. A quien regalárselo o a quien vendérselo. Entonces se queda otra vez en tu closet. Entonces, ese tipo de acumulación que hace que cuando yo entro a mi closet, al final yo no tenga nada que ponerme, porque al final compré cosas que ni necesitaba, ni me hacían sentir genial, que es algo que promovemos mucho, es el tipo de cosas que llevan al cliente a necesitar una persona que les acompañe justo al lado, porque el cliente tiene la capacidad. Yo te puedo decir que todos mis clientes tienen, en su mayoría, la capacidad de tomar la decisión y arreglar su espacio de closet, pero ciertamente entre la carga de trabajo y tomar decisión respecto a lo que tiene es muy agotador. Si tú lo piensas, cuando tú estás tomando decisión sobre ese pantalón negro, tú tienes 5, pero vas a tomar sobre uno, tú piensas, me combina con otra cosa, esa tela tiene mejor caída que este, lo voy a utilizar entonces este para esperar que, no sé, tener que ir a una funeraria. O sea, hay preguntas que tú te haces con una sola pieza. Imagínate cuando tú tienes que evaluar un closet completo. Y tú dices, bueno, Natalie, que yo nada más duré 2 horas, pero yo terminé más cansada que el diario, en buen dominicano. ¿Por qué? Porque tú no terminas agotado físicamente, muchas veces sí, pero es una decisión mental de todo lo que te rodea. Por eso muchos clientes se hacen acompañar nosotros les ayudamos al proceso de depuración, sobre todo cuando se trata de cocina, porque tenemos evidentemente criterios de qué cosas tú tienes que tener. Incluso hay decisiones donde el cliente me dice, yo voy a sacar eso, y yo le digo, no, espera, vamos a retomarlo, esto te puede funcionar para esto. Lo que tú pudieras evaluar es esto, porque esto tú tienes repetido, porque tú te ves viejo, porque ya yo veo que no combina, tienes una vajilla impar, tienes un plato de comer, tienes 3 de sopa.
entonces, pero vamos a poner mejor esto en uso. Una de las cosas que yo promuevo mucho es quédate con las cosas que te hacen feliz, pero sobre todo, y sobre todo después de la pandemia, esto es algo que yo digo mucho, es quédate y disfruta lo que tienes. Tú no sabes hasta el día que vamos a estar aquí. Aquí le estás guardando, ¿verdad? Nuestros abuelos y nuestros antepasados guardaban mucho para cuando hay visita. Y es verdad que hay que tener sus cositas buenas. Pero ¿por qué? Porque hay que durar tanto, ¿no? Para poder utilizar. Increíble. A mí me resulta mucho también, a mí me gusta regalar, me gusta mucho regalar. Y yo Ujú. periódicamente saco muchas cosas, y tengo a lugares específicos donde enviarlo. Por ejemplo, si tienes niños y los niños van cambiando pronto y van dejando pronto las ropitas, si no vas a tener otro niño próximamente, saca todo eso, consigue una fundación, un hogar, alguien que tú no sabes a quién tú le vas a hacer feliz, a qué niño con un regalo, con un juguete que sirva, porque también me enseñaron que se da las cosas que sirven y las cosas que a uno le gustan, no las cosas que no sirven para nada, porque estás irrespetando a los demás. Y si acaso te gusta tomarte un vino, yo también diría, bueno, junta a tus amigas, dile, traigan más gente, yo voy a sacar muchísimas cosas que tengo, no las voy a vender, las voy a regalar ahora. Ustedes me tienen que ayudar, que en mi casa no va a quedar nada. Yo quiero regalarlo todo. Y funciona, Natalie, funciona, porque ya yo lo he hecho varias Funciona. veces. Y realmente hay gente que me dice, pero mira, es increíble, ni que tú hubieras pensado en mí con esto, con aquello. Y es sencillamente que, como tú dices, a veces coges unas libretas de más o coges libras de menos o decides ponerte en forma y ya botaste unas libras que ya esperas no volver a recuperarlas. ¿Para qué vas a guardar toda esa ropa? ¿Para qué vas a guardar eso? Como dices, tengo 4 ollas arroceras o tengo 2 ollas arroceras, pero entonces de repente tengo ahora un air fryer Claro. que también me hace arroz. ¿Cómo va a ser posible? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y por último, ¿qué le recomiendas a una chica que uno de los dos padres falleció y ella se llevó al otro padre para la casa o están tratando de hacerle un espacio más libre de cualquier tipo de posibilidades de peligro a los padres, aunque lo dejen viviendo juntos? Y hay que tratar de salir de cosas para que no se choquen en el camino. ¿Te ha tocado? ¿Qué le recomiendas? Por último, y muchas gracias. Claro, no me ha tocado una situación similar, pero ciertamente el uso de la herramienta vertical, es decir, todo lo que puede estar en la pared, bienvenido sea, para dejar los espacios de tráfico que estén disponibles. Pensar siempre en la tercera edad, ciertamente necesita movilidad y yo pienso que hay elementos del mismo diseño que a veces son muy hermosos, pero que interrumpen el proceso. Eh, los padres, hay personas que cuando llegan a cierta edad, pues ciertamente necesitan eh, mucho cuidado porque son muy sensibles, tienen fragilidad capilar en la piel, entonces o tienen diabetes, por ejemplo. Entonces hay muchos elementos que tenemos alrededor de nuestra casa que son hermosos, pero que si tus padres entonces se rozan con eso, pueden entonces cortarse, entonces puede convertirse en un problema posterior, ¿no? Entonces, siempre pensar en zonas libres de peligro, protegiendo esquinas, el uso de iluminación, yo pienso que es importante, la reducción de las alfombras, que son espectaculares, pero hacen que una persona se tropiece con una facilidad increíble. Y en el La caso, por ejemplo, de los remodelación de las recuadros, bañeras, por ejemplo, la remodelación de esas bañeras de sí, antes. totalmente. Que antes eran bañeras y ahora se busca que sean duchas. ¿Para qué? Para que puedan entrar con más facilidad, si requieren colocar una silla, tanto para la persona, el adulto, si tiene una persona que le asiste, pues entonces también pueda poderlo movilizar de mucho más simple. Y por supuesto, en el caso de los baños, pues pisos que sean antideslizantes para evitar entonces algún tema de un accidente no deseado. Dese la oportunidad. Quizás la gente le pregunta, ¿qué quieres para tu cumpleaños? O ya usted sabe qué los amigos le van a regalar para sus cumpleaños, si le gusta el vino, una botella de vino, si esto, aquello, una ropa, no. Desde ahora digan, mira, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es darme la oportunidad de tener una compañía especializada
que me ayude a organizar y hacer la vida más fácil. Si se tienen que juntar 2 o 3 de los amigos para darle este regalo, que se lo den, pero usted no se va a arrepentir, de verdad que no. Un especialista con nosotros esta noche, Natalie Navarro, todo en orden y realmente todo en orden nos hace la vida mucho más feliz. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a ustedes. La Sí. verdad que sí.